todos mis hermanos esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Saludo a los amigos que nos acompañan, los hermanos que a través de las redes sociales nos están siguiendo, Facebook, Zoom. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Y voy a invitarles, vamos a leer la palabra del Señor. Abran sus escrituras ahí en el capítulo 5 de Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 21. Entre tanto que ustedes ubican ahí el texto de la palabra, Mateo 5, verso 21, les tengo una gran información, una gran noticia. Estos días hemos estado de fiesta, la iglesia aquí en Aures está celebrando la victoria que el Señor hace un año le dio a la iglesia, a la congregación en Aures. Y este es un mes de fiesta, hermano, aunque el mundo está en convulsión, aunque el mundo está en una situación crítica, nosotros estamos de fiesta porque, hermano, este Dios que tenemos, la verdad que nos hace entender que con Él lo tenemos todo. Con el Señor estamos revestidos, con el Señor estamos renovados, tenemos esperanza. Y quiero invitarles, hermanos, para el 23, grábese esa fecha, 23 de este mes de junio. A partir del 23, es un día martes, vamos a tener una celebración maravillosa, una semana de renovación, de restauración, una semana de llenura del Espíritu Santo. Esta semana será, hermano, dispuesta toda para llenarnos de la presencia del Señor. No sabemos si lo tengamos que hacer por este medio o de pronto el Señor nos dé la sorpresa, la bendición de estar allá en el salón. Donde quiera que sea, estaremos celebrando esta fiesta maravillosa. Si lo vamos a hacer en el cielo, pues mejor, ¿no? Pero entre tanto, sabemos que mientras que el Señor venga por la iglesia, aquí estaremos trabajando, aquí estaremos predicando la palabra del Señor. Entonces, 23 de junio, hoy les adelanto la fecha y a medida de que vayan pasando estos días, les voy adelantando más datos importantes, porque, hermano, vamos a tener una semana llena de bendición de Dios. Así de que prepárese, usted allá en casa, en familia, prepárese. Su hermano que todavía no ha sido sellado del Espíritu Santo, hermano, prepárese porque vamos a tener una fiesta maravillosa en la presencia del Señor. Y vamos a finalizar con algo bien tremendo, lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero me lo guardo porque la idea es que estemos todos preparándonos para ese día. Vamos a cerrar esa fiesta el día 28 de junio, que es un domingo. Vamos a cerrar con algo bien hermoso. Ya van a ustedes a darse cuenta pues de lo que vamos a hacer esa semana. Así de que preparémonos todos para el 23 de junio. Leemos la palabra del Señor. Dice la Biblia: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Oremos, hermanos, digámosle al Señor que nos hable en esta noche, que hable a nuestra mente, que hable a nuestra conciencia y que su palabra, que es poderosa,
tome en este momento el control de nuestra vida, de nuestra mente, y haga lo que Él quiere hacer al enviar esta palabra. Señor Jesús, en tu presencia estamos en esta noche. Te damos gracias porque hemos podido leer tu palabra, hemos podido cantar, adorar, orar por las necesidades, tener este tiempo de culto, de adoración a ti, Señor, y nos disponemos a oír tu palabra. Nos disponemos en este momento, Señor, a recibir el alimento espiritual. Te ruego, Dios, por todos los hermanos, los amigos que en este momento están conectados a través de este medio, que haya la disposición, haya la atención, Señor, que haya ese corazón abierto y dispuesto a tu palabra, Señor Jesús. Toma en este momento nuestras vidas, toma mi vida, Señor Jesús. Mi hogar, mi familia, aquí todos necesitamos de ti, Señor Jesús. En el nombre tuyo, Señor, predicamos tu palabra. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Colóquense en sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por los que siempre, qué bonito, guardan su atención, su postura en los cultos para el Señor. Tenemos entonces aquí un tema que quiero compartir con ustedes. Ahí en este texto del capítulo 5, la palabra del Señor nos muestra y nos enseña acerca de lo que es nuestra relación con el hermano. Dice el texto, el verso 21, oísteis. Ese oísteis se remite precisamente a esa práctica, a esa ley que había en la Torá, esa ley que había ya con los judíos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entendiendo este contexto, nosotros sabíamos, hermano, que en la ley estaba dispuesto, estaba determinado que el hombre tenía que, en cierta manera, cumplir una justicia, hacer una justicia. En el tiempo antiguo habían los jueces, existían los jueces, quienes se encargaban de cuidar esa ley, quienes se encargaban de velar porque la ley se cumpliera y hacer ciertos actos de juicio en cuanto a las situaciones que surgieran, las cosas, los conflictos que pudieran surgir en el pueblo de Israel eran llevados ante los jueces. La Biblia nos dice que Moisés era un hombre que estaba ahí atento a todo lo que el pueblo le traía, y en algún momento su suegro le dice: hombre, usted se está desgastando, no está bien lo que usted hace, delegue, escoja hombres quienes reciban esas tareas y las cosas más graves las atiende usted. Es importante, hermano, mirar en el ambiente, mirar en el contexto, la necesidad de haber justicia, la necesidad de tener un juicio. Y nosotros entendemos, hermano, que en un juicio siempre debe haber una parte neutral. La parte neutral es aquella que se encarga de emitir el juicio, que se encarga de dar el dictamen, el veredicto, y decir, bueno, quién es culpable, hasta dónde es culpable, por qué es culpable. Y entonces uno entiende, según la ley, según la palabra, que era necesario, y llama la atención, hermanos, porque el Señor tiene en cuenta eso dentro de la ley. El Señor tiene en cuenta poder mediar, si usted me lo permite decir de esa forma, entre las crisis, entre las circunstancias, los problemas que lleguen a sucederse. Entonces el pasaje dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio.
Ya cuando tenía que ver con la vida del ser humano, entonces era ya algo bien delicado, porque tenía que ver precisamente con, con la vida de la creación de Dios, la creación del hombre, la creación hecha por Dios, lo que Dios había determinado para la vida del hombre. Entonces, una de las cosas que el Señor hace, la recomendación era cuidar la vida del semejante, cuidar la vida del otro, cuidar la vida del prójimo. La palabra del Señor nos muestra también cómo el primer asesinato que hay en la tierra, ¿no? El asesinato de dos hermanos, o más bien de un hermano contra su hermano, el caso de Caín y Abel. Caín levanta su mano contra Abel, lo lleva y le dice, vamos, demos un paseo. Levanta a su hermano contra él y hace como si nada hubiera sucedido, pero la voz del Señor interviene en el asunto, a la conciencia de Caín, y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué es lo que has hecho? La voz, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios, hermanos, él ha enseñado a través de su palabra, ha enseñado a través de la historia que nosotros debemos cuidar la vida de nuestros semejantes, de nuestro prójimo. Por más circunstancias que haya, nosotros somos encargados de cuidar la vida. Tanto así, hermano, que el Señor en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros. Mire qué tan valiosa es la vida para el Señor, qué tanto el Señor valora la vida del ser humano, que Él decide poner un cordero, poner un sacrificio para de alguna manera abrirle una puerta al hombre para que tenga vida, para que tenga la oportunidad. Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios no quiere la muerte del hombre, Dios quiere que el hombre se convierta de su pecado, se arrepienta y haga una vida nueva, para que reciba del Señor el beneficio, de la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es importante, hermanos, poder entender este Dios que nosotros adoramos. Es el Dios de la vida, es el Dios de la esperanza, es el Dios de las oportunidades. Y en este pasaje entonces nos habla precisamente de eso. El verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al horno de fuego. Le llama la atención aquí en esta parte cómo el Señor hace un planteamiento en relación a una circunstancia que pareciera no tener que ver con la vida del hombre, que de pronto en algún momento algún lector, alguien pudiera decir, hombre, pero esto es como extremista lo que usted está diciendo. Pero yo quiero decirle que ante los ojos de Dios, hermano, una persona puede matar a otra de una forma tan sencilla como lo que acabamos de leer. Cualquiera que diga necio, cualquiera que diga fatuo, quedará expuesto. Y aquí en esta parte, yo quiero que usted, amigo que nos está viendo, hermano, analice cuán importante es para Dios la vida y la tranquilidad del hombre. Cuán importante es para Dios que el hombre tenga una paz, una tranquilidad. Y yo quiero decirles, hermano, vea, el Dios que nosotros honramos, el Dios que nosotros adoramos, servimos, no solamente es el Dios de la vida,
Él también es el Dios de la paz. Dice la Biblia, dice el Señor Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Él es el Dios de la vida, pero también Él es el Dios de la paz. Y hay algo interesante en esto: ¿para qué vida si no hay paz? Pues la vida en Dios es completa. Hay una canción que nosotros entonamos, muy bonita. Mi esposa siempre la canta cuando hacemos alguna consejería, en algún momento así de oración con una familia. Y esa canción me gusta porque dice: Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Hermano, el Señor Jesucristo es el Dios de la paz, Él es el Dios de la vida y con Él lo tenemos todo. Entonces en Él tenemos vida y tenemos paz. Él es vida y Él es paz. No tiene sentido tener a Dios, tener vida, si no tenemos paz. Es decir, todo eso es un complemento. Nosotros debemos ser pacificadores, debemos ser pacifistas. Dios en el capítulo 5, ahí en el sermón de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Entonces Dios quiere que su pueblo, su iglesia, tú que me estás escuchando, hermano, allá en casa, seamos pacifistas, seamos pacificadores. Y uno encuentra el tiempo presente, el tiempo en el que nos movemos. Es un tiempo, hermanos, donde la verdad poco se piensa sobre esto, poco se vive este pensamiento. La verdad en el tiempo presente parece, y sobre todo en esta pandemia en la que se está viviendo, si usted sale a la calle, usted va a encontrar que para las personas usted es un enemigo. Sí, y es más, usted puede también tener ese mismo sentimiento al salir a la calle cuando alguien se le acerque. Antes era el miedo de que lo robaran, ahora es el miedo de que lo contagien. Sí, entonces eso hace que automáticamente la persona tenga una condición donde no esté tranquilo, donde no esté con paz. Usted dirá, pero bueno, y es que el texto de qué está hablando, voy para allá. Mire lo que dice el versículo. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí el asunto comienza a ponerse un poquito ya de un tono, de un calibre más serio, porque la palabra hermano no solamente se refiere a ese que es de la misma sangre, sino que la palabra hermano se refiere al prójimo. Es decir, a la misma existencia, a la misma raza, los pares, el ser humano, al prójimo. Cualquiera que se enoje contra su hermano. El contexto en el que está el versículo es un contexto en el que el Señor está hablándole al pueblo de Israel. Le está hablando a aquellos hombres que le vienen siguiendo, aquellos hombres que vienen aprendiendo del Señor, escuchándolo. El sermón del monte es un sermón espectacular, tiene una enseñanza impresionante, y en toda esa variedad de enseñanza, en toda cantidad de cosas interesantes, el Señor saca un espacio para hablar de la armonía, de la comunión, de la paz que debe haber entre hermanos. El verso sigue diciendo: será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La verdad, uno encuentra que hoy en el tiempo presente la gente con tanta facilidad se enoja, nos enojamos contra nuestro hermano.
Con tanta facilidad nos enojamos los unos con los otros. Y el Señor considera nuestro estado humano, considera que somos seres emocionales. Dios que nos ha creado, Él sabe qué circunstancias tenemos. Y por eso la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Y nos da yo lo llamaría una oportunidad. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ese texto tiene dos partes importantes. Airaos, porque Dios sabe que somos carne. Dios sabe que de pronto vivimos todavía condicionados a muchas circunstancias en este mundo, que por causa de nuestras emociones podemos llegar a tener estados de ánimo, estados de alteración. Podemos tener algunas circunstancias en las que de alguna manera nuestro ánimo, nuestra sangre, digámoslo así coloquialmente, se calienta, y entonces podemos airarnos y llegar a decir cosas que tal vez no sentimos. Una de las situaciones que el hombre tiene que entender es que cuando está enojado debe callar. Especialmente nosotros como cristianos debemos saber, hermanos, la Biblia dice que hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Y usted, que de pronto tiene un temperamento así un poco fuerte, debe saber callar en esos momentos de alteración. Porque puede ser que diga cosas que no siente. La gente cuando está en ese estado de ánimo fuerte, dice cosas que no siente, dice las cosas que le vienen a su mente. Lo primero que le viene a la cabeza es lo que dice, lo que sale por sus labios, pero eso no es lo que sentía su corazón. Entonces le puede decir tal vez algo descortés a su esposa o a sus hijos por esa alteración del corazón, por esa alteración de su ánimo. Entonces ahí el Señor le dice, ojo, ten cuidado, aírate, pero no peques. A veces tenemos que practicar esos consejos que nos dan por ahí. Respire profundo, cuente hasta 10. Y como cristianos, como hijos de Dios, hermano, la verdad es que si no atendemos a esto, va a ser una trampa constante del enemigo que usará para dañarnos, que usará para que las familias estén disgustadas, estén peleando. Va a ser una trampa constante, hermano, va a ser, digámoslo, como una tentación para aquellos que de pronto tienen ese estado de irritabilidad tan, digámoslo, tan sensible. ¿Ah? Y entonces tú puedes decirle a tu hermano, a tu hijo, a tu prójimo, fatuo, necio. Hay palabras que marcan. Hay personas que nos han marcado la vida porque en algún momento nos dijeron cosas que se quedaron en el corazón. Se quedaron aquí grabadas en nuestro ser. Y uno encuentra, hermanos, personas que tienen complejos, conflictos internos, aún dentro de la iglesia. Hay personas que no han sanado ciertas situaciones, no han permitido que el Espíritu Santo sane eso porque sencillamente no han visto la necesidad, porque sencillamente no sienten que en esa área de su vida el Espíritu Santo tenga que trabajar, la palabra de Dios tenga que trabajar. Pero qué lindo esta noche que permitamos que la palabra del Señor toque el corazón y que el Espíritu Santo obre en nuestra vida en este momento, y lo que haya que sanar, hermano, en el nombre del Señor Jesús sea sano. Necesitamos de verdad que el Señor trabaje en nuestra vida. Dios está trabajando, pero qué bueno que en esta noche tú le digas, Señor, yo en cierta área de mi vida recibí algo que me afectó, algo que me dañó, algo que me
marcó. Yo quiero contarles algo muy personal. Bueno, la verdad tengo temor de contarles esto, pero hay palabras que marcan. Y una de las frases que yo recuerdo que mi madre dijo, yo era muy pequeño, y yo sé que mi madre lo dijo no porque lo sintiera, no porque ella tuviera ese sentimiento hacia mí, pero lo dijo en su momento. Y tuve que llegar a algún momento en la presencia de Dios y decirle, Señor, sana eso en mí, porque esa palabra se quedó aquí grabada en mi mente. Y recordaba eso, muchas veces lo recordé, en algunas ocasiones mi madre me llamaba la atención por algo y yo recordaba esa palabra. Y era una palabra que de pronto usted dirá, bueno, pues no es tan grave, no se la voy a decir. Pero me marcó de una manera tan tremenda que esa palabra me llegó a traer ciertas frustraciones. Y yo sé, vuelvo y repito, yo sé que mi madre no dijo eso en el momento porque lo sintiera. Mi mamá era una mujer cristiana, era una mujer con temor de Dios, pero que en el momento hubo ira y la ira fue llevándola hasta cierta situación que marcó mi vida. Por eso en esta noche quiero compartir esto con usted porque, hermanos, si en nuestras manos está poder detener alguna circunstancia. Y yo le diría, hermano, después de esta enseñanza, si usted necesita como padre, como madre, como esposa, como esposo, ir hasta donde su pareja, hasta donde sus hijos y decirle, hijo, si yo te ofendí, si yo te dije algo que en algún momento te marcara, perdóname. Y clamarle al Señor, hermano, para que ahí el Espíritu Santo intervenga, la presencia de Dios intervenga y haya sanidad en el corazón. Necesitamos de verdad, hermanos, ser personas diferentes. Necesitamos, hermanos, aprender la vida cristiana. Por eso el texto dice, cualquiera que le diga que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano, dice, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! O sea, si el Señor tiene esto en su palabra, si el Señor ha puesto esto ahí, hermano, es porque esa palabra necio, esa palabra fatuo, que quiere decir muchas cosas, cosas que en nuestro argot, en nuestras costumbres, en nuestra jerga, digámoslo de esa manera, a veces empleamos nuestro verbo constantemente. Uno encuentra en la calle, fácilmente la gente se trata de bobo, de tonto, de, bueno, tantas cosas, pero nosotros debemos tener un verbo, hermanos, santo, que el Señor santifique nuestros labios. Anoche le estaba leyendo la escritura a mis hijos y en ese texto maravilloso del libro de Isaías, el capítulo 6, donde dice la escritura que voló hacia él. Isaías en esa visión ve que vuela hacia él un ángel y toca sus labios y le dice, aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y eres limpio de tu pecado. Y si necesitamos en esta noche, hermano, que el Señor toque nuestros labios, si tú necesitas en este momento decirle, Señor, toca mis labios para que ya no vuelva yo a pronunciar esa palabra. De pronto, mire, hermano, hay palabras y yo quiero decirle esto en esta noche, vea, que nosotros las decimos a veces sin ninguna mala intención, ¿sí? Pero hay personas
que tienen ciertas maneras de tratar al esposo, a la esposa, a los hijos, y es curioso, eso llega a lograr cierto impacto en la persona. Hay palabras que se dicen, apodos, maneras. Yo tuve un pastor hace muchos años que nos enseñaba y nos decía, hablándonos a las parejas, no le diga a su esposa osita, no le diga a su esposo perrito, venga mi perrito, venga, porque su esposo no es un perro. Y yo les digo, en el momento pues yo me reí, nosotros con mi esposa nos reíamos y muchas parejas esa noche, pero después de pensar, porque la palabra de Dios hay que analizarla, hermanos. La palabra del Señor hay que, como hacen aquellos animalitos, rumear, ¿cierto? Entonces después de meditar y meditar esa palabra, yo dije, caramba, qué sabiduría, de verdad, porque nuestra esposa, nuestros hijos merecen respeto, merecen decoro, y tal vez tú le digas eso por ternura, ¿sí? Tú se lo dices por ternura, pero ¿cómo lo está recibiendo el otro? Esa es la pregunta, ¿cómo lo recibe el otro? Fíjate que mi madre dijo esa palabra en un momento de alteración, ¿cierto? Y ella no pensó que me fuera a afectar tanto a mí, pero a mí me afectó, ¿sí? Entonces, si tú le dices de pronto por cariño, por apodo, por qué sé yo, fíjate cómo lo está recibiendo tu hijo. Tu hijo es tu hijo, es alguien a que tú amas y no creo que tú quieras algún daño para él, tu esposo, tu esposa. Entonces nosotros debemos tratarnos con decoro, debemos tratarnos con respeto, y el Señor aquí nos enseña, no le digas fatuo, no le digas necio, porque puedes ser culpable de juicio, puede ser culpable ante el concilio, puede ser expuesto al infierno de fuego, es lo que dice este texto, y hay que ponerlo, hermano, en nuestro corazón. Ahora, ¿cuánto sucede a veces en nuestro trato con los hermanos, con las personas, con los amigos, con aquellos familiares tal vez? ¿Cómo es el trato con el empleado, con el compañero de trabajo, con esa persona que de pronto estás ahí 8 horas? Qué bueno que en todo prime el respeto. Nosotros, hermanos, debemos dejar que nuestra vida sea una vida de paz, de tranquilidad, de quietud, que podamos, hermanos, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha cambiado, hermano, ha puesto nuestro corazón, hermano, en nuestro corazón ha puesto alegría, ha puesto gozo, ha puesto una nueva canción, ha puesto esperanza. Por eso nuestras palabras deben cambiar. Yo he molestado mucho siempre, y ustedes, hermanos, conocen el tiempo que yo con ustedes enseñándoles la palabra, y siempre les digo, hermano, no hable negativamente, no diga qué difícil está. Eso se queda para la gente del mundo. La gente que no tiene al Señor es gente que ve las cosas difíciles, que habla de la circunstancia, que habla. Usted prende las noticias, hermano, y desde que comienza hasta que termina, todo es malo, todo está mal. La crisis mundial, la crisis económica, tantos contagiados, todo está, pero tú y yo somos cristianos, tú y yo somos hijos de Dios, tú y yo tenemos una esperanza. Entonces nuestra fuente debe ser una fuente que traiga vida, que traiga paz, que lo que salga por tus palabras es lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? Debe estar Cristo el Señor. En tu corazón debe estar la paz de Dios. En tu corazón debe estar, aleluya, ese cambio, esa transformación de Dios, y por ende nuestras palabras deben ser palabras de vida. Luego el texto sigue diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, yo creo que el Señor esta noche nos está acordando.
Y si de pronto hasta el momento no te acuerdas, qué bueno que te detengas a pensar. Detente un momento. La gente que sabe dice que para que a usted no le dé Alzheimer, ustedes saben qué es el Alzheimer, ¿no? Hay gente que tiene Alzheimer porque pidieron un dinero prestado y se olvidó, ¿no? Pidieron un cassette, ¿no? Un disco, una memoria, ¿no? Yo recuerdo que desde mi juventud nos decían, no presten libros, no presten cassette, en la época pues de mi juventud, ¿no? Ahora pues es la memoria, el disco duro y toda esa cosa. Pero porque hay gente que le da Alzheimer, entonces yo recuerdo que alguien me decía, mire, si usted va a prestar el esfero, preste un esfero con tapa. Porque quítele la tapa y préstele el esfero, ¿sí? Porque la persona no se guarda tan fácilmente el esfero sin la tapa, ¿sí? Entonces, eso hace que la persona no le dé Alzheimer. O sea, a muchas personas les da Alzheimer porque les olvida pagar la deuda, se les olvida devolver lo que prestaron, se les olvida algún compromiso por ahí. Hermanos, nosotros tenemos, hermano, somos deudores ante Dios, somos deudores ante el Señor. Y no se nos debe olvidar alabarlo, glorificarlo, bendecirlo, a nuestra familia, hermano. Usted no se le olvide decirle a la esposa que la quiere, que la ama, aún en esta pandemia, en cuarentena. Usted tiene que ver a su esposa linda, pero hay gente que le da Alzheimer y se le olvida, ¿sí? Entonces el Señor le dice algo, mire, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, entonces los que saben dicen, vea, en la noche repase usted todo lo que hizo en el día, desde el momento en que se viene a acostar, de ahí hacia atrás. Entonces comience a repasar todo. Yo le invito en esta noche, haga un repaso. De pronto has ofendido a alguien. Haz un repaso. De pronto en algún momento le hablaste descortésmente a alguien. De pronto levantaste el tono de voz a alguien y esa persona en su susceptibilidad se hirió. Y tú tienes una deuda. Debes pedir disculpas. Una de las cosas que son difíciles cuando uno llega al Evangelio es esa. Pero cuando se doblega la persona, cuando la persona comienza a tener un corazón dócil y a dejarse dirigir por el Señor, hermano, se hace fácil. Pedir disculpas en Dios es fácil, porque tú lo haces con amor, tú lo haces con la conciencia, tú lo haces, hermano, con una transparencia. Y hermano, si hay que pedir disculpas, pide disculpas. Si hay que decirle a alguien, ven acá, ven un momento acá, yo quiero hablar contigo. Yo siento que tú estás disgustado, yo siento que tú estás enojado, siento que la relación entre tú y yo no es la misma. Entonces, ven, pongámonos de acuerdo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero sabe una cosa, hermano, a veces traemos nuestra ofrenda al altar y no nos queremos acordar de nada más. Traemos nuestra ofrenda al altar, pero como el Señor es tan bueno, tan maravilloso, aleluya, y en el altar del Señor es donde tenemos esa libertad de poder presentarnos ante Él tal como somos. Hay una canción que cantamos, dice, tal como soy, Señor, sin nada que, ¿cómo es? Sin nada que ofrecer, sin nada, Señor, tal como soy. Entonces uno le dice al Señor, Señor, así como yo soy, vengo delante de ti, Señor, yo no tengo nada que darte, Señor. Y entonces ahí cuando usted comienza a decirle eso al Señor, entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida y entonces el Señor te va diciendo, oh, ojo, porque tú tienes por ahí un asuntito pendiente con un hermano. ¿Te acuerdas aquel día? ¿Te acuerdas
tal cosa. Entonces el Señor a uno le recuerda, porque si hay algo que Dios quiere, hermano, es que nosotros seamos salvos. Si hay algo que Dios quiere es limpiarnos. Por eso en la oración modelo que usted encuentra ahí en el capítulo 6 de Mateo, ya en esa oración modelo dice la palabra del Señor: perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdonamos a los que nos ofenden. Entonces el cristiano debe tener esa premisa, el cristiano debe contener eso en su vida, hermano, de revisarse continuamente y decir, bueno, ¿yo a quién he afectado con una palabra? ¿A quién he afectado con una reacción? Y ponerme a cuentas con él. Hermano, no le huya a eso. Póngase a cuentas. Mire lo que viene a decir aquí el texto. Deja allí tu ofrenda delante del altar. No te vayas a llevar la ofrenda porque no vas a volver. Deja la ofrenda delante de tu altar. Delante del altar. Y dice, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu hermano en el camino, dice, entre tanto que estás con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, ¿cierto? Y dice, y seas echado a la cárcel. Entonces el Señor nos da esa recomendación, nos da esa enseñanza maravillosa: reconcíliate con tu hermano, mientras tanto que estás en el camino. Hermano, nosotros estamos aquí en este trasegar de la vida, en este camino, y yo estaba pensando, hermanos, el domingo fue un día muy agradable, sobre todo al finalizar, porque el Señor nos dio una bonita bendición aquí en la familia, y ya ustedes saben de qué estoy hablando. Muchos de ustedes, no todos estuvieron ahí, pero muchos estuvieron ahí. Qué agradable, de verdad, fue una bendición maravillosa. Mi esposa decía algo muy lindo, y ella decía que se sentía como si hubieran lavado sus pies. Porque es maravilloso, hermano. Dios nos ha permitido, hermano, vivir en comunidad, nos ha permitido vivir en comunión, nos ha permitido tener gente a nuestro lado. Y sabes, hermano, yo quiero decirte, a veces nos la pasamos todo el tiempo viendo los defectos, viendo los errores, las falencias de los demás, pero muy poco nos detenemos a ver las virtudes. Y qué bonito que hagamos ese ejercicio, porque esta experiencia, creo yo, no sé a cuántos de ustedes, pero creo yo que a nosotros nos ha servido para pensar y valorar y decir, hombre, qué importante. Yo siempre he considerado, con el respeto pues de mi familia, si de pronto llegan a ver este video, he pensado que mi familia es la iglesia. Mi familia son ustedes, hermanos. Ahora que estamos aquí ministrando en Aures, ustedes son nuestra familia. Y siempre, hermanos, nuestra mente, la mente de mi familia, todo gira en torno a la iglesia. El programa, en la casa se habla del programa de la iglesia, del culto, del comité tal, el hermano fulano, el hermano sultano, todo gira en torno a eso, ¿no? Entonces, digamos que esta circunstancia, el estar aquí tal vez confinados, el no poder ir al salón, abrir el salón y ver a los hermanos. A mí me gusta cuando los hermanos llegan al culto a abrazarlos y bueno, y ahora si nos permiten volver, ya no podemos abrazarlos, ¿no? Entonces ya toca la distancia, ya toca con el codo, con el pie, ¿no? Entonces todo eso comienza uno a decir, hombre, qué importante es la iglesia, qué importante es el hermano, la hermana, y valorar eso, hermano. Yo le invito en el temor del Señor en esta noche, valoremos la iglesia, valoremos la obra del Señor, amémonos. Habíamos tenido desde el año pasado y a principio de este año una programación con el ánimo de que todos los hermanos se conozcan,
que todos los creyentes sepan el hermano cómo se llama, de dónde viene, de dónde es, qué hace, porque hermano, nosotros no podemos ser como esas iglesias modernas donde van una cantidad de personas y están en un momento ahí, todos cantan y se terminó y cada uno para su casa. No, nosotros somos una comunidad, somos, hermano, el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Hermanos, la Biblia dice que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo, hermano, se resiente, porque esa es la iglesia, hermano, es ese grupo, es ese cuerpo de Dios, ese cuerpo de Cristo, aleluya, y lo que mi hermano esté pasando, yo lo siento, y muchas veces, hermano, yo estoy por ahí y el Señor me pone un hermano en la cabeza, Señor, vamos a orar por este hermano, que será mi esposa y mis hijos saben que yo estoy por ahí en algún momento y de pronto me desaparezco, ellos ya saben dónde estoy, porque hermano, es la necesidad de orar los unos por los otros. Y yo quiero invitarle en esta noche, hermano, estamos en el camino, estamos trasegando por este camino, y ahí en ese camino dice la palabra del Señor: ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermano, no podemos vivir tan tranquilamente si sabemos que hay un hermano que tiene una situación, si tiene una circunstancia y que de pronto yo fui causante de ella. No podemos estar tan campantes. Yo creo, hermano, que una de las razones por las cuales el Señor santifica la iglesia es por eso. La Biblia dice: soportados los unos a los otros en el temor del Señor. En el temor del Señor. Porque tú no solamente debes detenerte a mirar las falencias del hermano, las falencias de la hermana, no. Son cosas que tú tienes que soportar. De pronto hay algo que no te gusta, pero tú tienes que aprender a soportarlo. Pero ese hermano, esa hermana tiene otras cosas maravillosas, tiene cualidades grandes, tiene un testimonio maravilloso, el Señor lo ha salvado, el Señor lo ha perdonado, es mi hermano y por eso yo tengo que estar ahí pendiente, atento. Es tan fácil, hermano, a veces ver cómo las parejas se disgustan y duran tal vez 8 días disgustados, no se hablan. Es tan fácil ver hijos bravos con sus padres, los padres no, hermano, eso no debe pasar, eso no debe suceder entre nosotros. Por eso yo te digo en esta noche, mira, si permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestro ser y que el Señor nos recuerde, hermanos, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué situación hay que no está correcta? ¿Qué palabra en algún momento le hemos dicho o le estamos diciendo? Y digámosle: Señor, cámbiame. Cambia esa palabra, cambia esa actitud en mi vida, cambia eso. Y qué bueno que este culto termine, hermano, y tú tengas la valentía de llamar a tu hermano. De pronto no lo puedes tener ahí al lado, pero puedes llamarlo y decir: hermano, Dios te bendiga, hermano, tú ya sabes para qué te llamo. Y es para que me perdones, para que me disculpes. Hermano, te amo, te aprecio, quiero seguir orando por ti. Somos hijos del mismo Padre, somos hijos del Dios Todopoderoso que nos quiere, hermanos, salvar. Ponte de acuerdo con tu adversario. No permitas que vayas a juicio. No permitas, hermano, dice la Biblia: ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeños. Mejor le fuera que se atara una piedra de molino al cuello y se tirara al mar. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Quiero invitarle a que esté en pie ahí donde se encuentra en su casa y vamos a orar. Yo quiero invitar, hermanos, vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar por la iglesia.
Vamos a orar, hermano, por ese hermano. Tal vez no te das cuenta, tal vez tú no sabes, de pronto, hermano, no, ni te acuerdas qué fue lo que pasó. Pero qué bueno en esta noche decirle, Señor, si yo hice algo contra algún hermano que está herido, que tiene una situación difícil en su corazón, permíteme, Señor, ir hasta donde ese hermano, llamarlo y ponerme a cuentas con él. Señor Jesús, estamos en tu presencia. En esta noche, Señor, delante de ti presento mi vida, Señor. Y te pido, Dios, que tú seas ayudándome, Señor Jesús. Tal vez he ofendido a alguien, Señor, y de pronto no me he dado cuenta. Te pido, Señor, me ayudes a entenderlo y a establecer una relación de hermandad, de comunión con ese hermano, Señor Jesús. Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos. Quita de nosotros de pronto esas palabras que a veces pronunciamos, tal vez sin quererlo, Señor, pero que hieren, que dañan, que desvían. Ayúdanos, Señor, a cambiarlo. Permite, Señor, que nuestros labios solamente pronuncien palabras de vida. En el nombre tuyo, mi Jesús.